Sí, gracias, señora presidenta. Este es uno de los proyectos, pienso yo, importantes de la actual legislatura y de cualquier legislatura. Miren ustedes, hay dos actos legislativos presentados sobre este tema, uno del Partido Conservador y otro del Polo. El del Partido Conservador ya fue aprobado en la comisión primera del Senado, el del Polo está ahí. Este del doctor Juan Lozano, de la U, aquí en la comisión quinta. Hemos oído a la senadora Daira Galvis expresando pues su coincidencia con ese proyecto. O sea que estamos hablando de un tema que está suscitando el interés de fuerzas políticas muy diversas, muy diversas. Lo señalo simplemente para resaltar la importancia y la gravedad del asunto. Yo creo que en eso podemos tener un consenso. Lo otro, segundo, yo voy a ser más bien breve hoy, senadora, porque dentro de 8 días tengo citado aquí al doctor Juan Camilo Restrepo para un debate, o dentro de 15, ¿sí? El otro martes, donde haré una intervención más detallada sobre esto, pero digamos que hoy quiero plantear algunas cosas. Lo segundo que hay que dejar claro es esto, senadores. Uno lee el editorial del Tiempo de antier, los editoriales del Tiempo se están especializando en el error, ¿no? Qué cosa tan horrible, ¿cierto? Sí. Sí, porque si además se van a dedicar a repetir pues las ocurrencias que se oyen en la calle, pues no les va a ir propiamente bien, ¿no? Sí. Porque estos son temas serios que hay que discutir con seriedad y que no se pueden despachar con trucos, con astucias. Ahorita me voy a referir a un par de astucias que por lo demás ha orientado el ministro Restrepo, a mi juicio de manera equivocada. Pero lo primero que quiero señalar es esto, es que nos están queriendo poner como si estuviéramos locos. Entonces, lo que es el Partido Conservador, el senador Lozano, el senador Robledo, pues bueno, se dice que siempre ha estado loco, o sea que no habría, digamos, ninguna novedad, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo les quiero contar esto, y cualquiera lo puede confirmar. En Estados Unidos, desde 1978, se aprobó una ley para ponerle controles a las ventas de predios rurales a los extranjeros. 1978. Sí. Donde se señala controles a eso. No voy a entrar en detalles por razones del tiempo. Dentro de eso se autoriza a los estados norteamericanos, a los que llamaríamos aquí departamentos, para poner controles. Y entonces uno, por ejemplo, encuentra que en los estados de Iowa y Dakota del Norte prohíbe absolutamente que un extranjero adquiera predios rurales. Iowa y Dakota del Norte. En Indiana, solo los extranjeros que tengan intención de nacionalizarse como ciudadanos norteamericanos pueden comprar tierras rurales. En Mississippi, otro estado, el límite es de 100 hectáreas a extranjeros. En Missouri, 5 hectáreas. En Pensilvania, 40 hectáreas, en Dakota del Sur 64 hectáreas, en Wisconsin otras hectáreas. ¿Se chiflaron los gringos? No. Y ahora voy a explicar cuál es el fondo de este asunto. En Canadá, las provincias son autónomas para poner restricciones, y entonces, por ejemplo, en lo que llaman la isla del Príncipe Eduardo, 2 hectáreas puede apenas poseer un extranjero, 8 hectáreas en Alberta, 4 hectáreas en Saskatchewan, 16 hectáreas en Manitoba a los extranjeros. Ahora, esos son países inmensos, porque aquí una de las falancias, no, es que en Colombia hay tierras de sobra y no importa. Bueno, más grande que Estados Unidos y que Canadá, ninguno, y con tierras agrícolas de sobra, y sin embargo las controlan. En Brasil hay aprobadas normas sobre extranjerización desde 1971, las primeras. En Argentina también hay normas, en Uruguay, en todas partes. Entonces lo primero es que es irresponsable el que intente de manera irresponsable decir que es que nosotros nos volvimos locos, ¿no? Este es un tema que se está tratando en todas partes y hoy en el mundo se está tratando más. ¿Por qué está de moda esto? Esto hoy está de moda porque hay una ofensiva global de las grandes potencias por comprarse las tierras rurales de los países pobres del mundo. Eso es una cosa sabida. Millones de hectáreas están siendo transferidas a potencias económicas y a transnacionales. O sea, estamos regresando a una especie de colonialismo por la vía, no de la invasión, sino del pago.
Y entonces hay un debate global y de esto se habla en la ONU y en la FAO y en todas partes, y solo aquí han intentado tener esto escondido. Yo llevo 2 años, esta comisión es testigo, pidiéndole al ministro Juan Camilo Restrepo que hagamos sobre esto un debate público. La primera vez que cité al ministro le hablé de cómo el presidente de la SAC había informado que habían venido a Colombia unos chinos a comprar 400.000 hectáreas de tierra y traían los tractores y traían la mano de obra y era para exportar esos alimentos a la China. Ahora han salido a decir que no, que esos son cuentos. Bueno, si le van a decir mentiroso al presidente de la SAC pueden hacerlo, pero esa información se dio y yo no tengo por qué ponerla en duda. Luego, el punto, que es el otro sobre el cual quiero llamar la atención, esto ya está sucediendo en Colombia, ya está sucediendo en Colombia. El tercer aspecto que quiero señalar es, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Hay una frase de Mark Twain, el humorista norteamericano, que lo decía en son de chiste, pero eso tiene una profundidad inmensa. Decía, compre tierras, mi hijo, que es que de eso ya no hace. Esto marca una diferencia fundamental entre este caso y los demás casos. Luego venir con el cuento de que es que porque hay inversión extranjera en otros sectores, aquí que la haya también, y además no importa. Y no importa que sea sin ningún control. Bueno, ese es el debate en el que estamos. Pero además no solo la tierra ya no la hacen, sino que además estamos hablando de la comida de los seres humanos, de los alimentos de los colombianos, que podrían ver desaparecer su acceso a la alimentación si estas cosas no se normatizan como deben ser, porque esos místeres, aquí siempre se han intentado meter el cuento de que es que los místeres andan por el mundo y por Colombia particularmente trayéndonos las bienaventuranzas, nos tratan como a imbéciles, como a cretinos. Todo el que viene a invertir a Colombia, nacional y extranjero, está bregando a ganar plata. Y si son extranjeros, ni se diga, y les importa un pepino lo que pasa en Colombia. Y si el día de mañana hay una hambruna en este país, les importa un pepino, mientras estén ganando plata. Esa es la triste realidad. Y hay en Colombia colombianos que trabajan para esos extranjeros, que son voceros de intereses extranjeros. Entonces este debate hay que darlo con toda franqueza. Primer argumento que quiero plantear, además de esto general, esto es sinónimo de concentración de la tierra. Este es uno de los grandes debates nacionales. ¿Quién se va a quedar con la tierra en Colombia? ¿En qué proporciones? Yo he defendido siempre la idea de un empresariado que exista en Colombia y que se desarrolle. ¿Pero qué? ¿Empresariado de 100.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, 500.000 hectáreas? Aquí ya el ministro del gobierno anterior nos dijo que había que seguir el modelo malayo. Este gobierno tiene como modelo económico el modelo Carimagua, en beneficio de los extranjeros. Ese es su modelo económico. Entonces esto hay que debatirlo con toda claridad. Hay que debatirlo con toda claridad. Concentración de la tierra y de los recursos. Aquí varios senadores expresaron su preocupación por, bueno, ¿y qué va a pasar con el ICR? ¿Y qué va a pasar con el crédito? Es decir, ¿qué va a pasar con los pocos recursos públicos que van al agro? Bueno, ya nos lo dijo el ministro Juan Camilo en alguna de sus respuestas. No se puede señalar en Colombia, de acuerdo con las normas que él explicó, uno no puede decir que, por ejemplo, el ICR no se les puede dar a los extranjeros, o el crédito no se les puede dar a los extranjeros, o cualquier beneficio. O sea, el gobierno lo que está defendiendo es la idea de que un extranjero y un colombiano es idéntico en el territorio nacional. Como gran cosa dice que cuando las tierras tienen origen en baldíos, apenas el 50% puede ser de los extranjeros, o el 49%, que se contradice además, ministro, porque en otra parte dice que no puede haber ningún control. ¿Cómo? No, señor, yo leí con cuidado la norma y la norma dice que se define como extranjero aquel que tenga más del 50% del no sé qué. Eso sí lo podemos mirar con más detenimiento cuando quiera, ministro. A mí no me echen esas historias, que eso lo tengo mirado con detenimiento. Pero al fin, ¿sí se pueden poner controles o no se pueden poner controles? De acuerdo con lo que dice el ministro, no se pueden poner controles. Entonces esta es la otra discusión, no se pueden poner controles. O sea, Colombia es un esfuerzo inmenso. Pone unos recursos en ICR, unos recursos en crédito, y eso se los cogen las transnacionales. Esa es una discusión. ¿Cuáles vías son las que vamos a desarrollar en el agro? ¿Las que necesitan las transnacionales? ¿O vamos a desarrollar las vías donde están los nacionales? Es que estos son debates que hay que, por supuesto, que dar. ¿Qué va a pasar con los precios del suelo rural? Se van a seguir encareciendo, es decir, estos proyectos van a ser proyectos de especulación inmobiliaria. Yo les cuento esto, senadores, en Colombia, de acuerdo con las normas de hoy, no se pueden controlar de ninguna manera, o sea que podrían comprar las tierras para dejarlas en baldíos, pues, sin utilización, de manera más precisa. Es sabido que están viniendo a invertir para exportar lo que
se coseche en esos territorios, a sus países. El ministro dice en una de sus respuestas que no se les puede impedir que saquen lo que produzcan en el territorio nacional, senadora Nora García. Dice el ministro en una de sus respuestas. O sea que aquí podría suceder el día de mañana que haga falta comida en Colombia y tengamos que ver desfilar los alimentos producidos en el territorio nacional para Estados Unidos o para China o para cualquier parte. ¿Y qué pasa con la soberanía nacional? Eso está prohibido, hablar de soberanía nacional en Colombia. Pero ojo, eso no ha desaparecido. Esa es parte de la explicación de por qué en Estados Unidos controlan esto. Yo les cuento esto, son historias. Cuando las tropas nacionales llegaron a Panamá a defender el territorio nacional de la desmembración producida por Estados Unidos, los gringos dueños del ferrocarril de Panamá no permitieron llevar las tropas de Colón a Ciudad de Panamá, ¿cierto? Porque ellos eran los dueños del ferrocarril y era muy peligroso que se subieran armados, las tropas de la República de Colombia. Lo que hoy es Texas, Nuevo México y California perteneció a México. ¿Y qué pasó? Que eso se empezó a llenar de colonos gringos y el gobierno mexicano, estúpido por supuesto, ¿cierto? ¡Ay, qué maravilla! Llegaron los gringos a desarrollarnos esos territorios. Hasta que un día los gringos dijeron, ¿saben qué? Este territorio es de nosotros, muchachos. Y cuando intentó reaccionar el gobierno mexicano, pues les ganaron la batalla del Álamo. Bueno, todas esas historias que conocemos. ¿Quién dice que si el día de mañana una porción grande del territorio nacional de Colombia termina en manos de extranjeros, no pueda esto convertirse en un territorio distinto? En Argentina y en México una de las cosas que controlan es cuánta tierra pueden tener los extranjeros de la misma nacionalidad. ¿Por estúpidos? ¿Por idiotas? ¿O porque les preocupa esto que yo estoy mencionando? Son realidades que están allí. O sea que no estamos locos colombianos cuando estamos discutiendo sobre este tema. Y no es que no pueda haber inversión extranjera en Colombia, puede haberlo. Y me refiero a dos cosas que no puedo dejar pasar. Entonces ahora nos montaron el cuento de que es que quienes estamos preocupados por esto somos xenófobos. La xenofobia. Eso etimológicamente es una palabra que quiere decir que odiamos a los extranjeros. No, no odiamos a los extranjeros. De ninguna manera. Pero bueno, ministro, hay que tener cuidado en no caer en la contraria. Sí, porque es que, digamos, hay palabras que son sinónimos y hay antónimos. El xenófobo tiene un antónimo, que es el regalado a los extranjeros. De eso tampoco se puede ser. Es decir, aquí el problema es cómo hacemos una cosa, ¿cierto?, en las proporciones y con el acierto que debe ser. Porque esa teoría de que todo lo que es bueno para los extranjeros, ya no lo dijo el doctor Carlos Slim, todo lo que es bueno para Claro es bueno para los millones de colombianos, pues es una teoría que yo no puedo aceptar, me la tienen que sustentar, me la tienen que explicar. Y lo otro es esto, y me pareció muy grave, señor ministro, muy grave, y eso causó una molestia inmensa en el Senado, en el Polo, en el Partido Conservador. El senador Armando Benedetti. ¿Cómo es posible, ministro, que usted se atreva a decir en el periódico El Tiempo que la política agraria no está en discusión en ninguna mesa? Pero algunos proyectos están inspirados en el discurso de Iván Márquez. No sé si es coincidencia, pero el debate tiene que adelantarse si no sé qué. Refiriéndose a estos proyectos, al proyecto de su partido, el Partido Conservador, al proyecto del Polo Democrático Alternativo, porque nos mencionó con nombre propio, al proyecto del senador Juan Lozano, a quien también mencionó con nombre propio. Yo no le puedo aceptar a usted ese estilito. Me da muchísima pena. El gobierno tendrá que definir con qué criterios adelanta este debate. Si vamos a hacer un debate tranquilo, con razones, con argumentos, o se van a meter en el cuento de que el todo vale. Ya me lo intentó hacer en el debate de la restitución de tierras, me hice el loco, pero por supuesto que las paciencias de todos tienen límite. Yo no me voy a meter en una argumentación que podría hacer, no la voy a hacer, pero le cuento que podría hacerse, y uno podría decir que todo aquel que defienda este proyecto de extranjerización defiende la concentración de la propiedad rural, y que si alguien ha sido en Colombia partidario de la concentración de la tierra rural es el paramilitarismo, luego no lo voy a hacer. Y es evidente que nunca ningún jefe paramilitar de Colombia ha alzado su voz para defender la soberanía nacional y la no entrega del país a los intereses extranjeros. Pero tampoco voy a hacer esa comparación. Yo creo que esto hay que librarlo con seriedad, y se lo digo al ministro, se lo digo al presidente de la SAC en el mismo sentido. ¿Cómo va a ser el debate?
y hago un llamado a que este debate lo desarrollemos pues con toda seriedad. Con respecto al proyecto específicamente, yo podría hacer anotaciones sobre este proyecto, pero quiero plantear es que yo creo que el proyecto lo debemos aprobar. Debemos votar cuanto antes el informe con el que termina la ponencia, miremos los artículos con tranquilidad, ¿cierto? ¿Sí? Y si este proyecto se aprueba hoy en el Senado, aquí en la Comisión Quinta, le faltan 3 debates todavía, senadores. 3 debates. Y podemos librar esos debates sin afanes en el resto del Senado, y en la Cámara, y y los otros 2 en la Cámara. Entre otras cosas, por esta razón que es muy grave. Esta comisión es testigo que yo le he puesto este tema al gobierno varias veces. Y el gobierno de manera sistemática se ha negado a abordarlo. Apenas la última semana en la plenaria del Senado, el ministro nos anunció un proyecto de su autoría sobre este tema. Aquí el país se viene extranjerizando por la puerta de atrás. Hoy la extranjerización está caminando. La ley esa que hundimos, afortunadamente, en la Corte Constitucional por demanda mía y de Wilson Arias, es una ley de la extranjerización. Quedó demostrado en esta entrevista también, no tengo tiempo para detallarlo, lo voy a detallar el martes. Y este es un debate que hay que hacerlo. O sea, los baldíos que son para los pobres del campo, ¿se los vamos a entregar a los magnates, incluidos los extranjeros? Este es un debate que hay que hacer. Entonces yo propondría que avancemos en la aprobación de este proyecto y vamos librando el debate, y el Congreso, en una actitud de autonomía, bueno, oye al gobierno, oye los puntos de vista del gobierno y vamos viendo cómo tiene que ser el proyecto al final. Yo no tengo una posición dogmática sobre esto, el Polo presentó su proyecto, pero estamos dispuestos a mirar cómo es la formulación final, pero avanzando, porque es evidente que la actitud del gobierno, por lo que ha hecho en estos 2 años, por las respuestas que nos ha dado, no avanza en ninguna cosa. El gobierno lo que quiere es dejar esto quieto y que siga la extranjerización. Y ojo, senadores, este no es un tema, y es lo último que digo, me excusa, señora presidenta, si me largo un poco. No es solo para la altillanura, senadores, ojo con esto, no es solo para la altillanura. Lo de los baldíos tampoco es solo para la altillanura. Aquí se han mencionado unas cuantas empresas que ya han comprado 180.000 hectáreas en los llanos orientales. Pero yo les cuento esto, ministro, y no sé si usted lo sabe, es probable que no lo sepa, porque en el gobierno no hay ni registros de extranjerización. Mira, aquí puede llegar un mister a comprar tierra y ni cuenta nos damos, en cualquier proporción, para hacer con ella lo que se le dé la gana, y no sabemos. Eso es lo que está pasando. Parte o toda la tierra de Efremovich en La Gloria, en el Cesar, sobre unos territorios en disputa con los campesinos, es de inversionistas norteamericanos. Lo sabe el país, lo sabe el gobierno. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Entonces lo que estamos pidiendo es que esta cosa se haga con seriedad y no de la manera como viene a hacerlo. Entonces insisto en que creo que debemos avanzar en la aprobación del proyecto y vamos discutiendo por el camino, y si el gobierno tiene cosas que decir al respecto específicas, no discursos generales de que tan bueno que vivan los extranjeros, sino una cosa concreta que responda a estas preocupaciones que tenemos, pues lo vamos discutiendo, pero sobre la base de que el Congreso vaya avanzando en este asunto. Gracias, señor.